Ecos de la noche eterna. En un rincón remoto de Europa, donde los Alpes se alzan como titanes y la bruma se aferra a los valles, se encontraba el pueblo de Eldermoor. A medida que caía la noche, el lugar perdía su vida. Las luces se apagaban y los ecos de la naturaleza se apagaban, dejando un silencio ensordecedor. En el aire flotaba una sensación de temor, como si los propios árboles temieran lo que podía acechar entre las sombras. Un día de otoño, la joven Isabela llegó a Eldermoor. Huía de su pasado en la ciudad, en busca de una nueva vida. Era una aspirante escritora, llena de sueños y ambiciones, pero también marcada por la pérdida de su madre, fallecida meses atrás. La casa que le había dejado era un viejo legado familiar, ubicada al borde del bosque. Decidió instalarse allí, esperando que el retiro le inspirara. Las primeras noches fueron tranquilas, pero pronto se dio cuenta de que el silencio del pueblo no era una paz serena. Los pocos vecinos que aún habitaban el lugar la miraban con recelo. Después de unos días de ajustarse a su nuevo entorno, comenzó a escuchar susurros en la oscuridad, voces que parecían llamar su nombre y que provenían del bosque. Su mente, ya inestable por el duelo, luchaba entre la lógica y las sombras. Una noche, impulsada por la curiosidad, Isabela decidió explorar el bosque. Se adentró en la espesura, sintiendo el crujir de las ramas bajo sus pies y el frío del viento que la arrastraba. De repente, los murmullos se convirtieron en un cántico hipnótico. En ese momento, se detuvo para escuchar. Podía distinguir palabras, pero estaban cargadas de un significado desconocido. A medida que avanzaba, el ambiente se tornó extraño y opresivo. Sin quererlo, se encontró ante un antiguo castillo, escondido entre la maleza. Sus torres góticas parecían rasgar el cielo estrellado. La puerta de su entrada, entreabierta, parecía invitarla. Sin poder resistir la tentación, Isabela cruzó el umbral. Dentro, el lugar estaba cubierto de polvo, pero revelaba una belleza eterna. Candelabros de cristal colgaban del techo, y en las paredes, retratos de figuras sobrenaturales la observaban con ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. De repente, sintió que algo la observaba. ¿Quién se atreve a interrumpir el descanso de los antiguos? La voz era profunda, resonando en la sala vacía. Isabela giró lentamente y se encontró con un hombre alto y esbelto, vestido con ropas de época. Su piel era pálida y su cabello negro como la noche. Sus ojos, de un rojo intenso, parecían brillar en la pinambre. «Lo siento, no quería», empezó a balbucear Isabela, pero él levantó una mano. «No temas, niña de la luz. Soy Víctor. Este lugar ha estado en la oscuridad durante demasiado tiempo, y tú has traído un rayo de vida», dijo él, acercándose lentamente. Isabela no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en su presencia. A partir de esa noche, Víctor se convirtió en una constante en su vida. Cada velada, él la visitaba y juntos discutían sobre libros, arte y las sombras que parecían envolver su corazón. Ella se sentía viva de nuevo, pero a medida que se sumergía en el mundo de Víctor, también se encontraba atrapada en un misterio desconocido, uno que despertaba su curiosidad, pero también un miedo latente. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Isabela decidió confrontar a Víctor. Lo encontró en el castillo, observando un retrato de una mujer hermosa, con la misma palidez que él. «¿Quién es ella?», preguntó Isabela, señalando la pintura. Víctor giró su mirada hacia ella, y en sus ojos brilló una tristeza infinita. «Ella es mi amada, Elena. Vivió hace siglos, antes de que la oscuridad me reclamara. Perdí todo por el amor que sentía por ella», confesó Víctor, su voz cargada de emoción. «¿Perdiste todo? ¿Qué te sucedió?». La inquietud comenzaba a crecer en Isabela.
Soy lo que se conoce como un vampiro. Mi amor por Elena me llevó a aceptar un pacto maligno para mantenerla viva, pero todo se volvió en mi contra. Ella se convirtió en parte de la oscuridad que ahora me consume, reveló Víctor, su mirada fija en el retrato. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia de amor se volvía cada vez más trágica y una parte de ella se sentía atraída por la intensidad de sus palabras. ¿Y tú vas a condenarme a este mismo destino?, preguntó Isabela, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Víctor dio un paso hacia ella. No quiero que seas parte de esta vida, pero hay algo dentro de ti que me llama. Hay deseo en tu tristeza, y yo he luchado con mi propia naturaleza durante siglos. Las palabras de Víctor resonaron en su mente. Isabela comenzó a reflexionar sobre su vida, sus miedos y su soledad. Su conexión con Víctor era intensa, pero la idea de convertirse en una criatura de la noche era aterrador. A pesar de su miedo, Isabela sentía una irresistible atracción hacia Víctor. Cada encuentro la sumía más en sus profundidades, y con cada susurro de la noche, la tentación se hacía más fuerte. Víctor le mostraba un mundo que jamás había imaginado, un universo de inmortalidad, poder y belleza que trascendía la limitada existencia humana. Sin embargo, la influencia de Víctor no solo afectaba a Isabela. La oscuridad empezaba a apoderarse de su mente, la voz de la culpa y el pesar empezaron a erosionar su voluntad. Su salud comenzó a deteriorarse y las noches de insomnio la dejaban anhelante y a veces, incluso, la llevaban a vagar por el bosque en busca de respuestas. Una voz la llamaba, susurrándole promesas de un poder inimaginable. Cuando el pueblo comenzó a comentar sobre sus extrañas desapariciones y su conexión con el castillo, Isabela se dio cuenta de que no bastaba con sucumbir a la atracción. La gente la miraba con recelo y los hombres del pueblo comenzaron a formar un grupo decidido a enfrentar al misterioso Víctor. Una noche, un grupo de hombres armados con estacas y antorchas se adentró en el bosque, decididos a destruir al vampiro que supuestamente había cautivado a Isabela. Las leyendas familiares y antiguas sobre el Dermor despertaron en ellos un sentido de urgencia. Para ellos, Víctor era un monstruo y debían acabar con su amenaza. Mientras tanto, Isabela se encontraba en el castillo, sumida en sus pensamientos. Víctor pasó a su lado con una mirada preocupada. «Siento que una tormenta se acerca», dijo, sus ojos centellantes fijados en la distancia. «¿Qué harás?», preguntó ella. La verdad era que Isabela no quería que la hablasen como una presa a ser salvada, pero tampoco podía ignorar la creciente sombra de la violencia alrededor. «Debo protegerte. Prometí no permitir que el pasado vuelva a lastimarte. Tú eres más que una simple mujer, eres la chispa de mi redención», respondió Víctor. Su voz era como un eco melódico en el silencio. La noche era opresiva y los ecos de la casa resonaban en el aire. Isabela correteó por la forma en que se desarrollaban los acontecimientos. Temía por Víctor, por la posibilidad de que su amor se convirtiera en tragedia. Su corazón, dividido entre el amor y la lealtad, la llevó a tomar una decisión. Mientras los hombres del pueblo se acercaban al castillo, Isabela cogió una antorcha y se adentró en el bosque. Recordaba las historias que su madre le había contado sobre cómo la luz podía ofrecerle la fuerza necesaria para acabar con la oscuridad. Sabía que si enfrentaba a Víctor, iba a tener que hacerlo con valentía. El aire comenzó a vibrar con la cercanía de la confrontación. Al llegar al castillo, encontró a Víctor en el umbral con sus ojos llenos de angustia. «Isabela, huye. No hay forma de que esto termine bien», le advirtió. «No puedo dejarte. Te amo, y no quiero que mueras por mi culpa», respondió ella, sintiendo como el miedo se entrelazaba con su amor. La batalla estalló. Los hombres del pueblo,
guiados por el instinto de protección, se enfrentaron a Víctor. La luz de sus antorchas brillaba como un faro en la noche oscura. Isabela, atrapada entre dos mundos, los observó sudando y agitada. Con el miedo creciendo en su interior, tomó la decisión más difícil en un instante, se interpuso entre Víctor y los hombres. «Deténganse, no es lo que piensan, no es un monstruo», rogó. El líder de los hombres la miró con incredulidad. «Has sido seducida por la oscuridad, Isabela. Él te engaña. Estos son los espejismos de un ser inmortal que busca alimentarse de tu alma». Las palabras resonaron en sus oídos y, por un momento, temió que todo fuera cierto. Sin embargo, miró a Víctor, quien a su vez la observaba con el dolor en su mirada. La oscuridad no es siempre un monstruo. A veces, es la eternidad que guarda secretos, dijo él, su voz un susurro tembloroso. La tensión creció mientras el conflicto alcanzaba su clímax. Isabela sabía que, para salvar a ambos, tendría que ofrecer algo más que simples palabras. Avanzó un paso más hacia Víctor, enfrentándose a los hombres con determinación. «Si deben llevarse a alguien, llévenme a mí, no les haré daño, pero dejarán a Víctor en paz», propuso, su voz resonando en la noche. Los hombres se miraron entre ellos, dudando, pero el líder se mostró inflexible. «Si es lo que quieres, entonces así será, pero ambos pagarán el precio de la traición». Víctor gritó: «No, Isabela, no puedes sacrificarte por mí», pero ella no lo escuchaba. En ese momento, el eco de la historia y su amor llegaron a su clímax. El tiempo se detuvo mientras ella tomaba su decisión. «Si mi sacrificio puede liberar a este pueblo y a ti de la oscuridad, lo haré», dijo, rompiendo las barreras de su propia naturaleza. El viento aulló a su alrededor, como si la naturaleza misma reconociera su valentía. Los hombres, reconociendo el poder de su amor, bajaron las armas. Ante el sacrificio de Isabela, algo en ellos cambió. La luz de la noche brilló más intensamente mientras Víctor, sintiendo como el destino se entrelazaba con el desespero, se acercó a ella. Mientras Isabela se preparaba para enfrentar su destino, Víctor se arrodilló. En un acto de desesperación, extendió sus manos hacia ella y, mientras lo hacía, un rayo de luz surgió de su corazón, iluminando el lugar como una estrella. Sentía que su conexión con Isabela se fortalecía, como si estuvieran entrelazados por algo más que el tiempo. «Es cierto que he arrastrado sombras durante siglos, pero tú has traído una luz que jamás conocía. Te prometo que no te dejaré ir», pronunció Víctor mientras cerraba los ojos. Su voz resonó, absorbiendo la tristeza y desesperación de sus corazones. De repente, un torrente de energía brotó entre ellos. Isabela sintió como su propia alma brillaba con intensidad. La oscura condena que Víctor había llevado consigo se revirtió, y una ola de luz inmaculada envolvió el castillo. Los hombres observaron maravillados mientras la pena y la oscuridad se desvanecían, dejando atrás la esperanza. Finalmente, Víctor se volvió a Isabela, quien había entregado su vida por amor. Sus brazos la rodearon con ternura mientras el tono gótico del castillo se transformaba, convirtiéndose en una imagen de luz y vida. Isabela, ahora unida a Víctor en espíritu, lo miró con amor y comprensión. «Nuestro amor puede vencer cualquier sombra», pronunció, sabiendo profundamente que su sacrificio había sido el inicio del renacer. A medida que la luz se desvanecía, la influencia del pasado se disipó. Víctor, ahora liberado, volvió a ser un ser de luz. El pueblo alcanzó un nuevo amanecer, despertando a un Elder rejuvenecido. Las historias de vampiros cambiaron para siempre, y la leyenda de Isabela y Víctor se convirtió en un símbolo de amor eterno, donde las sombras dan paso a la luz. Isabela se había ido del mundo físico, pero su esencia vivía en cada rincón del bosque,
en las risas de los niños que habitarían la aldea. Víctor, libre de su oscuridad, decidió que nunca olvidaría lo que ella había hecho. Con cada puesta de sol, él recordaría su sacrificio y su luz, y el eco de su amor resonaría en la eternidad. Eldermore había cambiado por completo. Las leyendas de los vampiros se convirtieron en historias de amor, de redención y de una luz que siempre prevendría la llegada de la oscuridad. La vida continuaría, y mientras el invierno llegara, las memorias de Isabela y Víctor florecerían, demostrando que, incluso de las sombras más oscuras, se puede encontrar un camino hacia la luz. Así, la noche eterna finalmente se transformaría en un amanecer eterno.